¿cómo les va? Para mí es un placer estar otra vez en este espacio de conversaciones entre pares y hoy me acompañan dos grandes profes y amigos, Andrea Suoni y Raúl Mercó de Desarrollo Económico. Bueno, qué gusto verlos, los profes. ¿Cómo están en este espacio Charlas entre Profes? Bienvenidos. Muchas gracias, Lali. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Hola, bien. Raúl. ¿Cómo andamos, Raúl? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Y un gusto poder participar de esto, que vos sabés que a nosotros el estar con los alumnos y enseñar nos apasiona, y bueno, y poder compartirlo con nuestros compañeros de tarea, que son los otros profesores. Y la verdad que fue un año raro, porque empezamos con este plan, con este premio a la innovación educativa, con una idea, con un montón de planes, rondaba marzo de este año y nos encontramos de repente a los 15, 20 días de haber terminado casi esta convocatoria, estos premios, con un cambio de coyuntura muy grande. Cuéntenme qué fueron los principales desafíos que recuerdan de aquellos primeros días de marzo y abril. Bueno, en principio, te cuento un poco. Nosotros habíamos planificado cómo abordar la materia, un poco también apoyándonos en esta idea de la innovación tecnológica, pero lo habíamos pensado todo desde el punto de vista presencial, donde todas las actividades iban a confluir en un aula tal como la conocemos, tal como estamos acostumbrados. A partir de la pandemia, del aislamiento, el primer gran desafío que tuvimos fue el tema de saber si nuestros alumnos iban a tener la conectividad que se requiere para poder ir a las clases. Lo que empezamos a hacer por miedo a no tener esa conectividad fue hacer uso de Connect. Entonces, las primeras clases las planteamos de manera asincrónica. Luego pudimos hacer clases, entonces lo que quedó finalmente como producto fue que tuvimos la posibilidad de brindarle a nuestros alumnos la opción. El que pudo conectarse y seguirnos, perfecto, bienvenido sea, pero además, si alguno quería consultar y Connect, que fue la herramienta que utilizamos, podía seguir todo el material a través de Connect, porque esa, digamos, que fue la gran oportunidad que tuvimos de hacernos amigos de Econet y realmente poner a disposición de nuestros estudiantes toda la materia en Econet. Fue la verdad que ese fue el principal, cuando dice el dicho no hay mal que por bien no venga, fue que muchos profes pudimos digitalizar y volcar todo esto a nuestro espacio. Vos, Raúl, ¿cuáles son los principales recuerdos que tenés de aquellos días? Como dice la Andrea, hubieron oportunidades, también hubieron amenazas, y eso planteó estrategias, ¿no? ¿Cuáles te acordás, Raulito, que quieras compartir con nosotros? Sí, la verdad que primero, como decía Andrea, amigarnos con la plataforma, ¿cierto? No habíamos tenido mucha experiencia de trabajar con Moodle, entonces había que encontrarle la vuelta de una nueva tecnología. Pero sí teníamos en claro una filosofía, que desarrollo económico, como a veces pueden ocurrir con algunas materias que están cerca del final, de alguna manera innova en muchos conocimientos y en algunos casos desafía algunos paradigmas que estaban en materias anteriores. Por ejemplo, desafía el paradigma, digamos, neoclásico en muchas cosas. Entonces, nuestra manera de plantear la materia en lo presencial y que tuvimos que adaptarlo a lo no presencial, era que los alumnos, decimos, se fueran ensuciando las manos, es decir, que desde el principio fueran manejando números, ellos conociendo los datos del desarrollo, todo eso que lo combinamos con dos grandes actividades en lo presencial, tuvimos que además hacer muchos de los prácticos que los resolvíamos en la clase de manera presencial, dárselos como tarea para que ellos lo hicieran. Entonces, lo bueno fue que no perdimos la filosofía, la idea de que los alumnos aprenden mientras van haciendo. Y el otro temor que nosotros teníamos es que, a ver, el contacto directo a vos te da una relación muy personal con los alumnos. Y eso creo que lo pudimos lograr a pesar de la no presencialidad. Lo hicimos a través de la plataforma de Connect, lo hicimos a través de WhatsApp, donde hicimos un grupo donde podíamos tener actualizada la información sobre los links. Y la otra cosa que decía Andrea, que pudimos grabar las clases sincrónicas.
De modo que eso nos permitió una instancia de relación, si bien mediada por, digamos, por alguna, por Zoom o por Google Meet, lo que nos permitió es tener un contacto de participación, es decir, eran exposiciones que además nos permitían, bueno, tener algún grado de interacción. Entonces, yo creo que el gran desafío era poder lograr eso que para nosotros siempre fue un valor, de tener una cercanía al alumno. Creo que tuvimos una ventaja que no tenemos muchos alumnos, es decir, nuestro número de alumnos creo que nos permite y nos permitió tener una transición mucho más fácil de si hubiéramos tenido un número muy grande de alumnos. Está buena la experiencia, igual es como dicen, ¿no? La estrategia un poco eso, ¿no? También aprovechar las oportunidades y tratar de flexibilizar amenazas, que por eso son estrategias, ¿no? Y bueno, y sin duda, como recalca el Raúl, una de las grandes estrellas, y sobre todo en la cátedra de usted que se vio, fue el uso de Econet y el uso de algunas actividades sincrónicas y asincrónicas que se pueden compartir incluso viendo la plataforma, que nos invitaba un poco después de esta charla a recorrer un poco algunas experiencias que nos están contando. Y vos, André, me contabas una actividad que te había gustado mucho, que está bueno para compartir con los otros profes, como mirar películas o compartir desde actividades que, si bien son asincrónicas, permiten experimentar desde lo emocional. Contanos un poco alguna de ellas. Bueno, te cuento, nosotros, como te comentaba Raúl, la materia gira en torno a dos grandes actividades. Este año quisimos en realidad hacer mayor cantidad de actividades, porque nos pareció que muchas horas de clase frente a la pantalla no sumaba, entonces preferimos hacer clases un poco más cortas, y si viéramos lo más difícil, lo que a los alumnos les podía costar más, y les dejábamos actividades cortitas, actividades que nos parecían incluso hasta divertidas, como por ejemplo hacer una infografía, hacer mapas mentales, investigar alguna página de algún organismo internacional como el Banco Mundial, donde hay cantidad de datos, o página del PNUD. Y esas fueron como actividades cortitas, digamos, que íbamos mezclando entre la clase y que los alumnos hicieran. De esa manera ellos fueron como mucho más activos en su actividad. Y con respecto a las actividades integradoras, estas grandes, que una de ellas, que es la actividad final, que es una actividad muy linda, que siempre los alumnos se enganchan mucho, y realmente las producciones que obtenemos son muy, muy buenas, muy, muy buenas. Tienen que ver primero con motivarlos desde algo que les gusta a los alumnos y que nos gusta a nosotros, que es el cine, y que de alguna manera simula un viaje a un lugar no desarrollado, y ellos tienen que ver una película que nosotros asignamos, luego hacer un diagnóstico del grado de desarrollo de ese país, y por último tienen que hacer una presentación, pero que no es una presentación cualquiera, sino que la idea es que ellos hagan los lineamientos principales de una estrategia para el desarrollo, identificando cuáles son los principales elementos que podrían llevarlos a un grado de desarrollo mayor a nivel país, y cuáles serían los objetivos de una política, e identificar en qué tipo de capital habría que invertir, y también pedir financiamiento. Entonces ellos se tienen que poner en la posición de un delegado de ese país y pedirle financiamiento a algún organismo internacional que se dedica a asistencia a los diferentes países. Esta es una actividad muy linda porque incluso los hacemos que se coevalúen entre ellos. O sea, no solamente nosotros damos nuestra opinión, sino que lo primero que ellos tienen que hacer es ver el trabajo de sus compañeros y opinar si ellos le darían o no el financiamiento que ellos están pidiendo. No sé, Lali, si querés. Sí, de paso, compartirnos un poquito, dale, compartirnos un poquito, no sé si tenés algún material, y si no sabemos que va a haber material, dale, vos compartirnos pantalla mientras vamos charlando con el Raúl. Vos, Raúlito, mientras compartís esa pantalla, algo que recuerdes como una de las actividades que fueron diferentes e innovadoras durante este año, que nos quieras contar.
Sí, yo creo que esto que planteaba Andrea al final de que hay una coevaluación, creo que para nosotros fue una muy buena experiencia. Primero, lo que planteamos fue que generalmente le asignábamos de manera cruzada que un equipo evaluara una propuesta en particular, con lo cual les permitía tener un poquito más, un grado más de profundidad. No que fueran a juzgar a todos, sino de una manera particular. Y la sorpresa o lo agradable es que los chicos se lo tomaban muy en serio. Es decir, cuando evaluaban lo hacían con mucha profesionalidad y un poco la idea que nosotros queríamos transmitirles, como están al final de la carrera, es que ellos eran prácticamente colegas nuestros, es decir, que probablemente muy pronto ellos podrían estar o haciendo estas propuestas o evaluándolas. También la idea digamos, de alentarlos a que siguieran este tipo de tareas, donde les dimos algunas páginas donde habían oportunidades de trabajo, por ejemplo, para gente recién recibida o que quería hacer una carrera en alguno de estos organismos, y eso en muchos casos despertaron algunas vocaciones, ¿sí? Entonces creo que eso también fue interesante